¿Podrías presentarte, explicarnos un poco tu profesionalidad y en qué estás especializada? Pues mira, yo soy psicóloga desde hace 20 años y yo lo que hago es terapia cognitivo-conductual, que yo como lo digo mucho, pues ves, no me trabo, y realmente esto consiste en trabajar el pensamiento, ¿no? O sea, son herramientas muy prácticas, es un tipo de terapia que se llama terapia breve estratégica, porque es verdad que circunstancias malas pasamos todos, pero la interpretación que hacemos de esas circunstancias al final son las que nos marcan emocionalmente. Entonces, yo enseño a mis pacientes formas de pensar para que esas circunstancias no se los lleven por delante emocionalmente. Lo que les digo siempre es como aprender inglés, ¿no? Pues es aprender a pensar. Yo quería preguntarte, Pilar, si el crimen de Daniel Sancho podría ser una manera de escape, como una vía de escape en su mente, ese crimen. A ver, es verdad que nos faltan muchísimos datos, ¿vale? Es cierto que por lo que conocemos, o por lo que él cuenta, que obviamente todo hay que ponerlo en entredicho, porque es todo supuestamente, ¿no? Él se estaba sintiendo acorralado por él, ¿no? Por este señor. Entonces, claro, al final es verdad que todos somos muy buenos y todos nunca haríamos determinadas cosas, pero hay que ponerse en una situación específica, ¿no? Para saber cómo reaccionaríamos. Es cierto que ante determinadas situaciones de trauma o ante situaciones donde el ser humano se siente en peligro, cada persona tiene una forma distinta de actuar en función de su personalidad, ¿no? Y todos podemos conocer pues una situación no tan agresiva como esta, pero una fase de depresión, una fase difícil a nivel psicológico, y hay gente que recurre a diferentes variables. Hay gente que puede recurrir al consumo de sustancias, pues gente que puede recurrir a tirarse en el sofá y no hacer absolutamente nada, gente que puede recurrir a una comida compulsiva. Esto siempre hablando de casos específicos muchísimo menores. Por lo tanto, cuando una persona siente en riesgo su vida, puede llegar a reaccionar de modos que en ningún momento coinciden con su forma de ser o con sus variables de personalidad. Viendo lo que ha salido de Daniel, ¿no? Y viéndolo a él, porque se ve cuando lo detienen, la forma altanera que tiene, la forma en la que se expresa, ¿no? No lo vemos decaído, no lo vemos con la cabeza agacha, lo vemos una persona más bien altanera, que el mismo día que comete el crimen se va y flirtea con una chavala y se pasa todo el día con ella. El descuartizamiento, que no es un crimen, que lo descuartiza. ¿Tú crees que podría encajar en la tríada oscura? ¿O un narcisista grandioso, por ejemplo? A ver, es cierto que al final Daniel es una persona que viene de una familia donde se le han podido dar ciertas facilidades para hacer su vida, ¿no? Esto sí que puede generar en una persona cierta intolerancia a la frustración. Es decir, cuando se encuentra en una situación que no controla, pues de alguna forma llevarlo mal emocionalmente. De ahí a cometer un delito, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Por eso creo que en un momento dado, tanto desde el miedo atroz o desde una situación en la que él se viera absolutamente incapacitado, tomara esta decisión. Pero a mí lo que me sorprende mucho, y es lo que mantengo en todas estas apariciones que estoy haciendo en Telecinco, es precisamente esa parsimonia con la que luego él lo relata. A mí en ese estado, terapéuticamente hablando, podría pensar que está en una desrealización, ¿no? Que es cuando si cometes un delito de este tipo, es normal que exista cierto shock postraumático, porque al final es algo a lo que una persona no está acostumbrada. Entonces es normal como que la mente se fracture y busque un mecanismo de defensa para sentirse seguro. Esa desrealización es la que podría haberse dado en Daniel en el momento en el que cuenta de una forma tan estable emocionalmente todo ese relato, ¿no? Que cualquier otra persona, si no estuviera en ese estado, lo iba a contar con una sintomatología ansiógena que no hemos visto en Daniel. Pero cuando te refieres a cómo lo cuenta, ¿qué te refieres? ¿A los pocos audios que hemos podido escuchar o confiando en lo que se supone que ha confesado? Escuchamos unos audios, creo que fue a principio de la semana pasada, que otorgó una periodista, donde cuenta esto de me han llevado al mejor restaurante de la isla, me están tratando muy bien, dicen que soy muy bueno. A mí ese relato no me cuadra después de una persona que no es un asesino en potencia, me explico, que no tiene un perfil de psicópata como tal, porque esto habría generado una historia en su vida. Es decir, habría un diagnóstico. Una psicopatía se diagnostica entre los 16 y los 19 años, y si no existe un brote psicópata en esa edad, es muy difícil que aparezca este brote a no ser que hubiera un consumo de sustancias. Entonces, cualquier tipo de relato de esta historia, yo tendría que haber visto, pues esto, la habilidad emocional, una forma de explicarlo con sintomatología ansiógena, como voz entrecortada, sudoración, falta de aire, o sea, una serie de sintomatología que de alguna forma nos pudiera hacer ver un cuadro de ansiedad a la hora de aceptar lo que ha hecho y reconocerlo. Pero sí, hay psicópatas que actúan siendo mayores, ¿no? Tienes, por ejemplo, el ejemplo de José Bretón, que yo sepa no tenía diagnosticado ninguna psicopatía anterior a que matase a sus 2 hijos, por ejemplo, y lo hace bastante más mayor que esta persona, ¿no? ¿Y posteriormente a José Bretón se le diagnosticó una psicosis? Psicosis no, psicopatía. Psicopatía. Es que no, claro, no es lo mismo psicosis que psicopatía. Hay como 3 grandes grupos de patologías: neurosis, psicosis, claro, y trastornos de personalidad. Las psicosis son enfermedades... Sí, pero estoy hablando de psicopatía que entraría en los trastornos de personalidad, no
en lo anterior. Claro, por eso hablas de narcisismo, que es un trastorno de personalidad. Claro, exacto. Sí, puede darse. Es verdad que los trastornos de personalidad normalmente no se diagnostican, se mezclan un poco con las variables de personalidad. Claro. Me explico, o sea, para que te diagnostiquen un trastorno de personalidad, sea del tipo que sea, tendrías que hacer un test específico y tendrían que cuadrar todos los ítems en el DSM-5 para que esto cuadrara. O sea, que muchas veces, pero pasa con los niños a día de hoy. Un niño nervioso ya lo diagnosticamos de TDAH. Entonces, claro, habría que ver un poco todo su historial clínico y psicológico. ¿Que puede haber un trastorno de personalidad narcisista? No lo sé, porque no lo conozco y porque no he hecho ningún tipo de estudio, pero obviamente sí que podría sostener el ejecutar un acto de estas características. En esas conversaciones de las que estamos hablando, te quería preguntar, Pilar, ¿notamos, aparte de esa tranquilidad que nos desconcierta y demás, notamos algo que llame la atención, que pudiera estar mintiendo? ¿Que fuera alguna alerta de, oye, este chico puede que no esté diciendo la verdad? ¿O eso es imposible? Claro, es que chirría mucho, porque lo normal es que si has cometido un delito, mientas en la acción de que lo has cometido. Mentir diciendo que sí lo has cometido e inculparte solo podría justificarse intentando empatizar. Yo siempre, pues por mi profesión de formación profesional, empatizo para entender las conductas de los demás. Yo en la única situación en la que podría asumir eso es en caso de ver en peligro a mi familia. O sea, si a mí alguien, yo tengo 2 hijos, si a mí alguien me dijera, o te comes tú esto, o tus hijos van a sufrir, yo me lo como, yo. Pero hablo de mí, no conozco a Daniel Sancho, entonces no sé hasta qué punto ese discurso, no obstante, de nuevo, si estás comiéndote ese discurso o te estás comiendo algo que no has cometido, de nuevo tendría que haber, o sea, no hay un ser en el mundo que ante una situación tan desbordante como esta, la verbalice con esa parsimonia y con esa estabilidad emocional. Que se romantiza mucho el perfil que él tiene, el chico, ¿no? El chico, el hijo de un famoso, y el con efecto mucho dinero, halo, o sea, no nos olvidemos del efecto halo, que al final lo que nos genera es que añadimos a una serie de rasgos físicos unas características de personalidad con las que creemos que suelen ir acorde, ¿no? Entonces, al final, Daniel Sancho, pues lo ves y como prototipo, pues un chaval joven, guapo, fuerte, y al final el efecto halo hace que a las personas sin ningún tipo de conocimiento, es decir, a todo el mundo, nos genere como, pues eso, ¿no? El añadirle variables de personalidad que no tienen por qué ir intrínsecas en esos rasgos físicos. Claro, sería precisamente a lo mejor un error pensar lo contrario, o sea, que precisamente por ser este perfil es el que lo lleva o el que acaba, oye, pues mira, como no me sale lo que yo quiero que me salga y como no me sale mi capricho bien, pues entonces ejecuto cosas que al final se me van de las manos. Sería también un error. Pero se te van mucho de las manos, porque al final, cuando una persona no tiene tolerancia a la frustración, pues lo que hablamos, ¿no? Puede ser una persona violenta, agresiva verbalmente, conflictiva en grupos sociales, puede recurrir a sustancias para gestionar la ansiedad que le puede producir su propia frustración, pero estamos hablando de un delito con muchísimo ensañamiento. Por eso os digo que a mí, a nivel de personalidad, me descuadra total y absolutamente una persona a la que no se le conoce ningún tipo de delito ni conflicto específico anterior a esto, ¿no? O sea, por eso es lo llamativo. Pero también los psicópatas, o sea, el psicópata, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que eres psicóloga, yo no soy psicólogo. Hay muchos psicópatas que no asesinan. De hecho, hay muchos más psicópatas que no asesinan que psicópatas que asesinan. ¿Cuándo asesina un psicópata? Cuando para él es necesario hacerlo porque le es más beneficioso que no hacerlo. Por eso digo que puede ser con 20, con 30 o con 50. O sea, que no, la edad a la hora de ser un psicópata no tiene absolutamente nada que ver. Es más, el ensañamiento en el crimen no lo sabemos. Sabemos que lo descuartiza para deshacerse de él, pero no sabemos si el crimen es con ensañamiento o no. Luego también sabemos que lo premedita desde antes de cometer el crimen. Por lo tanto, ya lo viene rumiando desde hace tiempo. ¿Que él tiene una motivación? Claro, para él sí, lógicamente. Él tiene su motivación. Ahora que esa motivación sea suficiente para asesinar a alguien, ahí entran los psicópatas. Claro que el psicópata asesina con motivación, lógicamente. Él quiere hacerlo por algún motivo que le beneficie, siempre. Y para él está bien hecho. Yo sé de psicópatas que se meten en la cárcel y cuando venía su familia a verlo, él decía, coño, están mal por la víctima en vez de estar mal por mí, que soy el que está en la cárcel. O sea que, sí, que eso... Si existe este cuadro narcisista, precisamente esto es lo que sostiene, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, al final estamos hablando de un acto que no todo el mundo es capaz de hacer. Vamos a ver, o sea que una cosa es que pueda haber un accidente en un momento dado de una pelea y que a partir de ahí ya no sepas cómo reaccionar, pero si ha habido premeditación, lo que decía hoy en Así es la vida, ¿no? Hay premeditación previa, pero luego es todo una chapuza. Tú matas a una persona y automáticamente te vas de allí, y menos en un país como es Tailandia.
¿no? O sea, ¿dónde está? Vicente Garrido dijo el otro día que sea un psicópata o un asesino no quiere decir que tenga inteligencia criminal. O sea, puede ser un psicópata y no ser inteligente. El psicópata más listo de la clase no era, ¿eh? Claro, es que por eso digo que hay muchos flecos sueltos que obviamente, y como bien dices, o sea, un psicópata es que llegar a matar, vuelvo a lo mismo, que o ha sido accidental o si ha estado premeditado, al final ahí hay algo que obviamente se le ha roto en la psique. Le quería preguntar también si de esto que estabais hablando ahora, de eso que algo que podría desencadenar a que Daniel Sancho cometiera ese crimen, por ejemplo, podría ser esas amenazas que se comenta en prensa, podría ser esas amenazas de Edwin, que salieron esos mensajes en el móvil de Sancho, podría ser como el desencadenante para que esos rasgos psicopáticos de Daniel desencadenaran el crimen, por ejemplo. Sí, porque date cuenta que esos rasgos psicopáticos también pueden correlacionar con un trastorno paranoide, ¿vale? O sea, con rasgos paranoides donde al final está dando más grandiosidad a la amenaza que está recibiendo, por decirlo de alguna forma. Y desde luego, independientemente, aunque tú te encuentres en esta situación, cualquier persona lo que haría es recurrir a familiares, seres queridos y entorno para que les dieran una solución de cómo salir a esa situación. En el momento que él supuestamente planea todo esto por libre, obviamente ahí estamos viendo ese rasgo psicopático. Y también yo lo que he dicho mucho en estos días es que es posible que hubiera un consumo de sustancias que le permitiera ejecutar una acción de este tipo, ¿no? Que además un consumo de sustancias también puede dar lugar a un brote psicótico que te lleve a cometer un delito de estas características. Pues Pilar, una pregunta que te voy a hacer, que no sé si va a ser muy difícil o te va a parecer una tontería. Cuando nos encontramos con este tipo de casos tan excepcionales, o espero que sean excepcionales, ¿esto puede tener retorno, rehabilitación, una persona de este tipo en algún momento de la vida con el paso de los años? ¿O esto es una persona que suele...? Cualquier tipo de trastorno dentro de los casos de psicosis y de trastornos de personalidad es necesario tenerlos controlados con medicación, ¿vale? O sea, sí que es importante una medicación constante. Yo atiendo pacientes en consulta con trastornos de esquizofrenia que están muy medicados, desde esa medicación han conseguido hacer su vida maravillosamente, sacarse oposiciones, están trabajando, pero es que también muchas veces relacionamos un trastorno esquizofrénico con una persona violenta y en absoluto, o sea, simplemente, como bien decíais, ¿no? O sea, tiene que haber también un rasgo de personalidad que te lleva a no diferenciar el bien con el mal y a decir, yo soy mi prioridad y a partir de aquí arraso por donde paso. Entonces, claro que hay rehabilitación, pero tiene que haber un tratamiento psicofarmacológico muy controlado para que en un momento dado esa persona, ante un descontrol de impulsos, ante una frustración, no recurra de nuevo a este descontrol de impulsos. Pero está complicado, ¿no? O sea, es una persona que tiene ya la vida bastante señalada, se suma a lo que ha hecho, que, hombre, una persona normal no lo va a olvidar ya de por vida y... a eso le vamos a sumar, que no lo digo por victimizarlo, que ya me conozco que la gente me va a decir, no lo blanquee, no lo victimice. No, a ver, va a ser un trauma. Para él no, si es psicópata no. Si él fuera psicópata no va a ser ningún trauma, ¿eh? Él va a estar no se de puta madre. arrepentiría. O sea, si tuviera este grado psicopático no habría arrepentimiento. Él está absolutamente, claro. Él estaría absolutamente reafirmándose en que es que en que está justificado y que está bien hecho. Sí. No va a sentir pena ninguna, nunca, por Edwin. Nunca. Y a lo mejor entonces tampoco le causaría un trauma pasar por una cárcel como la cárcel de Tailandia durante X años. Es diferente, eso no tiene que ver porque le afecta a él directamente. La repercusión de sus actos obviamente va totalmente aparte. O sea, lo que él va a vivir en Tailandia, si finalmente se le condena y tiene que vivir en esas cárceles, esto va a ser un capítulo aparte y con mucho cuidado y mucha observación de que no cometa algún tipo de acto de autolesión. Totalmente. Pilar, encantadísimo de haberte conocido. Igualmente. Ojalá hubiera sido por otro tema más agradable, pero igualmente una gran profesional, encantadísimo y espero que vuelvas pronto. Por supuesto, aquí estaré a estas horas que yo normalmente ya estoy dormida, pero bueno, por vosotros aquí dándolo todo para lo que necesitéis. Un beso enorme y no sé si te podemos seguir en alguna parte. Pues en TikTok @simplemente Pilar, que ahí tengo muchos seguidores donde cuelgo contenido un poco de todo, y en Instagram Pilar Cebrián Coach, y ahí me tenéis para lo que necesitéis.